Hola alumnos y alumnas. Os cuento las transformaciones elementales de funciones. Lo voy a ver muy por encima, ¿vale? Es decir, voy a usar una gráfica y a partir de ella vamos a intentar entender esto. Esto nos va a servir sobre todo para reconocer funciones. Y voy a trabajar con una parábola básica. Si tenemos f de x igual a x cuadrado, ¿vale? Su representación gráfica, todo el mundo debería saber que es una parábola en la que su vértice está en el 0, 0. Y que si le da valor 1 te sale 1, si le da el valor menos 1 te sale menos 1. Y luego si le da el valor 2 te sale 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y este. ¿Vale? Y ahora con curvas, porque es una parábola. Va a salir un poco regular, pero bueno. Vale. Tenemos esa parábola, que es la y igual a x cuadrado. ¿Qué pasa? Si nosotros decimos que queremos representar la función x cuadrado más 2, si os dais cuenta, es exactamente la misma que esta, pero tan solo estamos sumando dos unidades. Es decir, lo que vamos a hacer es desplazar cada punto de aquí dos lugares hacia arriba. Si aquí el vértice estaba en el 0, 0, pues ahora en mi nueva función el vértice hay que subirlo, si estaba aquí, hay que subirlo dos sitios. Aquí. El punto 1, 1 que estaba aquí, hay que subirlo 2. Si estaba aquí, el 1, 1 ahora hay que subirlo al 3. El otro, el menos 1, al 3. El 2, antes estaba en el 4, 1, 2, 3, 4, pero hay que subirlo al 6, 5 y 6. Hay que subirlo al 6. Cada punto hay que subirlo 2. Y unimos y tenemos la misma parábola que antes, pero hemos subido todo hacia arriba. Esto se llama una traslación. Y teóricamente es que cuando tenemos una representación gráfica de una función f de x, si yo le sumo a f de x un número positivo, que es mayor que 0, ¿vale? Para no tener problemas. Si le sumamos un número positivo, entonces lo que estamos haciendo es desplazar, hacer una traslación, desplazar k unidades hacia arriba f de x, ¿vale? ¿Qué pasa si en vez de sumarla a nuestra función x cuadrado le hacemos que se la vamos a restar? Le vamos a restar ahora 1. Pues entonces, en este caso, en vez de subir los puntos, lo que vamos a hacer es bajarlo. El vértice estaba en el 0, 0. Si estaba aquí en el 0, 0, hay que bajarlo una unidad. Pues lo ponemos ahora el vértice aquí. Luego teníamos, aquí teníamos un punto y aquí otro. Hay que bajarlo una unidad. Pues van a estar ahí. Y luego estaba el 2, 4, pues ahora hay que bajarlo una unidad. 2 y 3, pues hay que bajarlo al 2, 3. Menos 2, 3 y 2, 3. Y esta sería su representación gráfica, que es exactamente igual que la otra, pero desplazando cada punto una unidad hacia abajo. Teóricamente, ¿qué quiere decir? Esta es la traslación cuando sumamos k a la función, y ahora vamos a hacer la traslación, vamos a hacerlo con verde. Si tenemos f de x y le restamos k, os recuerdo que k es positivo, para que no se convierta en más. Si le restamos k, entonces ¿qué vamos a hacer? Una traslación, desplazar k unidades hacia abajo f de x, ¿vale? ¿Qué más puede pasar? Que nos digan, pues no, yo no quiero lo que hemos hecho de que lo hemos sumado. Ahora vamos a poner que nos dan que quién representa esta, x más 2 al cuadrado. Si os dais cuenta, es parecida a esta. Aquí teníamos el cuadrado de x y aquí tenemos el cuadrado de x más 2. ¿En qué se diferencia? Que aquí a la x le hemos sumado 2. Cuando pasa esto, lo que va a pasar realmente es que los puntos se van a ir k unidades hacia la izquierda, hacia allá. Al contrario, como sumar, en vez de sumar, pues para los negativos. ¿Cuántas? 2 unidades. Entonces, si el vértice está en el 0, 0,
este se va a ir 2 unidades hacia aquí. Otro punto que teníamos era el 1, 1. Pues ahora el punto 1, 1 se me va a 2 unidades, 1 y 2, y se me queda aquí. Luego teníamos también por ahí el menos 1, 1, 2 lugares aquí. Teníamos el 2, 4. El 2, 4 era aquí, pero yo lo voy a desplazar 2 unidades, 1 y 2. Y se me queda aquí. Y el menos 2, 4 que le pasaría igual. Unimos. Y nos queda la misma parábola, pero desplazando todos los puntos hacia la izquierda. ¿Esta transformación qué es? Si nosotros tenemos f de x y nos queremos representar f de x más k. Es decir, que donde hay una x vamos a poner x más k. En este caso la k vale 2, donde había una x hemos puesto x más 2. Y esto significa que vamos a desplazar k unidades hacia la izquierda. Al contrario, en vez de sumar e irnos para la derecha, hacia la izquierda, no hacia el otro lugar. Exactamente igual va a pasar si lo que hacemos es, nos dice, vamos a representar, teníamos esta, y ahora nos dicen que quieren que representemos la función x menos 1 al cuadrado. Es lo mismo, pero donde había una x hemos puesto un x menos 1. Entonces lo que hay que hacer es pasar cada punto, en vez de a la izquierda, a la derecha, un sitio. El 0, 0, un sitio aquí. Antes teníamos el 1, 1. Hay que pasarlo una unidad. El menos 1, 1 que está aquí, hay que pasarlo una unidad. El 2, 4. 2, 3, 4. El 2, 4 estaba aquí. Y hay que moverlo una unidad al otro lado, a la derecha, aquí. El menos 2, 4. Estaba aquí y hay que pasarlo una unidad. Ahí. Unimos. Y lo que estamos haciendo es desplazar la parábola entera hacia la derecha un lugar. Teóricamente es una traslación en la que nosotros tenemos f de x y si queremos representar y igual a f de x menos k, es decir, que donde había una x vamos a poner x menos k, pues lo que hacemos es desplazar k unidades, al contrario, se resta a la derecha, k unidades a la derecha, la gráfica. ¿Vale? Estas son las traslaciones, que es mover hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. ¿Qué más cosas tenemos? Pueden ser otro tipo de movimiento que se llaman la simetría. Y la simetría es, nosotros tenemos f de x, perdón, tenemos f de x igual a x cuadrado. Y nos dicen, no quiero f de x igual a x cuadrado, que ya sabemos que es esta. Representar f de x igual a menos x cuadrado. ¿Esto qué significa? F de x igual a menos x cuadrado. Es como si estuviéramos haciendo menos f de x, porque esto era f de x. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos que hacer lo mismo pero cambiado de signo entero, lo que hay que hacer es la simétrica. Simétrica con respecto al eje x. Este era el eje x y la simétrica respecto al eje x significa como si fuera un espejo. El vértice se queda aquí y aquí teníamos un punto y aquí teníamos otro. Voy a marcarlo en azul los puntos que teníamos de la parábola. 2, 3, 4. Y se unían. Y esta es la parábola x cuadrado. Pero yo no quiero esa. Yo quiero la simétrica. Entonces, a este punto hay que buscar el simétrico respecto a x. Es decir, que su simétrico es ese. El simétrico de ese, este. El simétrico de ese es 2 a la izquierda, 4 hacia arriba, pues 2 a la izquierda, 4 hacia abajo. 2 a la derecha, 4 hacia arriba, pues 2 a la derecha, 4 hacia abajo. Y con esos 4 puntos unimos y esto sería f de x igual a menos x cuadrado. Es decir, que cuando sería la simétrica respecto del eje x. Hay otra opción que con esta no me vale porque es par. Par significa que es simétrica respecto al eje y, pero lo vamos a hacer con otra función, por ejemplo con esta. Tenemos pues, esta función. 3.11, 0, 0. Este. Y este lo 1, 1 y aquí
Vamos a tener el 2, 4, por ejemplo. Me dan esta función, que la llamamos f de x, y me piden que quieren que represente f de menos x. Es decir, que donde había una x, pongamos un menos x. Entonces, ¿cómo se hace? Haciendo la simétrica respecto del eje y. Pues entonces, simétrico respecto del eje y, que es este. Este punto subsimétrico es ese, y de este es ese. Es decir, que estos puntos son igual. Pero este punto, el simétrico respecto de este, esto es 1, 2, y subimos 4. Pues ahora es, al contrario, 1, 2, y subimos 4. 1, 2, 3, 4. Unimos. Y esta es f de menos x. ¿Vale? Simétrica respecto de y. Es decir, teóricamente, si tenemos f de x, cuando queremos representar menos f de x, esto es la simétrica respecto el y. Esta es esa. Y ahora esta, tenemos f de x y me piden que pintemos f de menos x, representemos. Entonces esta va a ser la simétrica respecto el eje, os lo he dicho más, antes respecto al eje x y ahora respecto al eje. ¿Vale? Y ese sería, os hago un ejemplo más concreto con todo, aunque se salga largo el vídeo. Nos dice, dada f de x igual a 1 partido de x, pues quieren que representéis la función 1 partido por x más 2 menos 3. Yo lo voy a hacer poco a poco, pasito a pasito. Lo primero que yo voy a hacer es representar esta función, f de x partido 1 de x. Todo el mundo debería saber que eso es una hipérbola de asíntota este eje y este eje. Y que si la x vale 1, la y vale 1. Y que si la x vale 2, la y vale 1 medio. Y que si la x vale 1 medio, menos 1 medio. Y esto sale así. Deberíamos saberlo todo el mundo, ¿vale? Y ahora, si le damos valores negativos, si vale menos 1, me sale menos 1. Si vale menos 2, me sale menos 1 medio. Si vale menos 1 medio, me sale menos 2. Y esto sale así. ¿Vale? Aquí tenemos la función. Y una vez que tenemos esa función, lo que tenemos que representar ahora es esta. Porque si os dais cuenta, es una racional. Lo primero que nos fijamos, si miramos esa y esta, esto es f de x. Y si yo quiero representar 1 partido de x más 2, que es lo que estamos haciendo. Donde había una x hemos puesto x más 2. Esto es lo mismo que poner f de x más 2. ¿Vale? Donde había una x, he puesto un x más 2. Por eso ahora se llama f de x más 2. ¿Qué hemos dicho? Que cuando era f de x más 2, ¿qué pasaba con la gráfica? Que había que desplazarla 2 lugares. Hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, como es más, al contrario, sería hacia la izquierda. Es decir, habría que desplazarlo para este lado. Para ese lado, entonces, aquí está la asíntota. La asíntota era que llegaba, intentaba tocarla, pero no la toca. Es como si el eje Y lo hubiéramos desplazado a ese sitio. Y ahora, cada punto hay que desplazarlo 2 lugares. Tenemos aquí el primer punto. Pues voy a pintar con verde los desplazamientos. El primer punto estaba ahí, pues lo voy a desplazar ahí. Segundo punto. Segundo punto que teníamos era el 2, 1 medio. Y el 1 medio, el 2. Si desplazo este 2, 1 y 2, aquí. Desplazo este 2, 1 y 2, aquí. Y unimos. Y me queda eso. Hacemos exactamente lo mismo con los otros puntos que teníamos. Teníamos el menos 1, 1. El menos 2, menos 1 medio, que está por aquí. Y el menos 1 medio, 2, que está por aquí. Entonces hay que desplazar los 2 lugares. Este 2 lugares, 1 y 2. 2 lugares, 1 y 2. 2 lugares, 1 y 2. Unimos. Y esta sería f de x más 2. Pero ¿qué pasa? Que la función que me pide a mí no es 1 partido de x más 2. Ahora pone menos 3. Es decir, que al f de x más 2 hay que restarle 3.
que dijimos que cuando se restaba 3, que había que hacer, que la gráfica había que desplazarla 3 lugares hacia abajo, en este caso. Entonces vamos a desplazar esta gráfica cada punto 3 hacia abajo. Entonces, aquí sigue estando su asíntota esta. Y ahora, ¿qué pasa? Que la asíntota esta, que aquí había una asíntota, hay que bajarla 3 lugares. 1, 2 y 3. Por lo que aquí va hasta ahora esto, ¿vale? Y vamos a desplazar los puntos 3. Este punto 3 hacia abajo estaba aquí, pero nada. Y hay que bajarlo 3. 1, 2 y 3. El otro punto estaba aquí, hay que bajarlo. Voy a poner los 3 del tirón. 2 y 3. Y hay que bajarlo los 3. 1, 2 y 3. Entonces lo unimos y ya está. A esto habría que bajar los 3. ¿Qué pasaría? Más o menos, ¿vale? Exactamente. Entonces mi gráfica, 1 partido de x más 2 menos 3, es esta. Que es del mismo tipo que esta, pero lo que hemos hecho es bajar 3 puntos y irnos a la izquierda 2. Entonces, podéis hacerlo directamente de esta, podéis pasar directamente a esta, no tenéis que hacer pasos. Si vosotros os dais cuenta que estas funciones están relacionadas, que lo que se está haciendo es bajar 3 unidades, esto es traslación de bajar 3, y esto es trasladar al contrario, izquierda 2. Pues directamente podéis decir el punto 1, 1. Lo voy a bajar 3 y lo he hecho a la izquierda 2. 1, 2 y 3. Y ahora a la izquierda 2. 1 y 2. Y lo ponéis. El siguiente punto 3 abajo, 1, 2 y 3 y a la izquierda. Y lo hacéis directamente, ¿vale? Y no hace falta que deis tantas vueltas. Existe otra cosa que explique que se llama como ampliarla o no sé el nombre que os da en el libro, estiramiento y contracciones. Que los estiramientos y las contracciones es cuando cambia el número este, es como si multiplicara. Y entonces lo que se va a hacer es hacerlas más anchas o más estrechas la apertura de las cosas, es decir, hacerlas así, x cuadrado o 2x cuadrado, eso no lo voy a dar, ¿vale? De momento me interesa que sepáis que se están bajando, que se están yendo a la izquierda o a la derecha.